El pueblo de Israel fue librado de Babilonia con el propósito de reconstruir el templo. Pero después de años, incluso el reinado de 2 reyes más después de haber recibido su libertad, el templo aún no se había reconstruido. Ageo es el profeta que entra en escena para recordarle al pueblo lo que se les había mandado. En Ageo 1:8 dice: «Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová». Este pasaje nos deja ver que, en cuestiones de edificar su casa, Jehová no quita el dedo del renglón. ¿Por qué era tan importante para el Señor que se reconstruyera su templo tan rápido como fuera posible? En la Liauna de julio de 2018 se nos enseña: el templo es un lugar sagrado donde podemos acercarnos más a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. En el templo se nos enseñan verdades importantes y hacemos convenios con Dios que nos preparan para regresar a su presencia. Gracias al conocimiento del plan de salvación, comprendemos que la experiencia de esta vida mortal es necesaria para regresar con Dios. Pero dentro de esta vida hay otras experiencias que no son esenciales en este propósito, como haber conocido cada país, haber alcanzado grandes logros financieros o hasta académicos. El punto aquí es notar que así como hay cosas innecesarias para nuestro crecimiento en la tierra, hay cosas que sí son necesarias y tan esenciales como la vida misma. Una de ellas es lo que hacemos dentro del templo. Los convenios que efectuamos ahí nos preparan para regresar con el Padre. Tal vez es justo por esa razón por la que la Liauna de octubre del 2010, el presidente Monson dijo sobre el templo: «No creo que haya lugar en el mundo en el que me sienta más cerca del Señor que en uno de sus santos templos». Como profeta, el presidente Monson nos enseña que el templo es especial no solo porque nos permite volver con Dios en la siguiente vida, sino porque nos permite sentirlo cerca en esta. Ahora, incluso aunque parte del poder del templo radica en las ordenanzas que se llevan a cabo ahí dentro, su influencia no se limita a los miembros o a las personas del otro lado del velo. En la Liauna de junio de 2020, la hermana Cedeño compartió la historia de Sally. Una mañana de domingo, junto con su hija menor, Sally decidió subirse a un taxi y buscar una iglesia donde asistir. «Lléveme a una iglesia cerca, por favor», le dijo al taxista. «Conozco una iglesia muy bonita cerca de aquí», le respondió él. Al llegar al lugar, ella bajó del taxi y preguntó al vigilante de la entrada: «¿Se reúnen aquí hoy?» «No, señorita, este es el templo. Hoy se reúnen en la capilla. Le daré la dirección si le parece». «Claro que sí, muchas gracias», le respondió Sally. Entusiasmada por la información, se dirigió hacia el centro de reuniones y con un poco de intriga llegó a la capilla donde la recibió Aurora, que estaba recibiendo a los miembros en la puerta. Ella la trató como si la conociera de hace mucho tiempo, y ellas conversaron unos minutos sobre lo que a Sally le aquejaba. Enseguida de la charla le presentó al obispo del barrio, y desde entonces Sally continuó asistiendo a la iglesia, y siendo de hecho una mujer temerosa de Dios y de extrema fe, Sally hasta empezó a guardar la ley del diezmo. Sally y su hija Nicole se bautizaron y ahora disfrutan de las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo gracias a ese primer encuentro con el templo. Esta influencia única que tienen los templos la describió el presidente George Q. Cannon en la ceremonia de la piedra angular del templo de Logan en 1877, cuando dijo: «Cada pieza fundamental que se coloca en un templo y cada templo que ha sido edificado disminuye el poder de Satanás en la tierra y aumenta el poder de Dios y de la divinidad». Considerando esta cita, tiene mucho sentido porque algunos de los nuevos templos se están construyendo en lugares no tan poblados por santos de los últimos días. Piénsalo, antes no se justificaba la construcción de un templo si no había muchos miembros en la zona. Tal vez ahora vivimos en un tiempo en el que ya no construimos templos por lo que el pueblo haya logrado, sino por lo que ese templo logrará en el pueblo.
En la Leona de julio de 2022, Ivonne Vasil, presidente de la estaca Bor Pila, compartió las bendiciones que vio cuando se anunció que habría un nuevo templo en su ciudad. Ante la noticia de que habría un templo tan cerca, experimentamos cambios en el corazón. Los miembros se esfuerzan por guardar los mandamientos y reunirse con los líderes de la iglesia con regularidad para prepararse para las ordenanzas y bendiciones del templo. Y más miembros se dedican a trabajar en la obra de historia familiar. En verdad, concluyó, es una bendición no solo para los miembros de la iglesia, sino para todo el país. Aunque corto, el mensaje de Ageo es claro, significativo y profundo. Al Señor le importan sus templos. Jehová le mandó a Israel construir su templo, no como un ícono de la prosperidad del pueblo, sino por la prosperidad que el templo les daría. Se nos pide que pongamos nuestra mira en el templo, pero la verdad es que el Señor siempre la ha tenido ahí. El templo es sumamente importante para Él, y así de importante también debería conservarse para nosotros. Ahora, si bien hay personas que ahora no cuentan con un templo cerca, habemos otros que sí lo tenemos, pero que no siempre disfrutamos de experiencias espirituales en él. Ya tienes un templo cerca de ti, pero tu mente está lejos de él. En esta semana el estudio de Zacarías me llevó a meditar sobre las ocasiones en las que el templo termina siendo aburrido para nosotros. Zacarías 6:15 dice: «Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo de Jehová. Entonces sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros». Aunque podemos tomar esta escritura de manera literal, despertó mi interés el pie de página de la palabra reedificarán. Este pie de página nos lleva a Isaías 2:2-3, que dice: «Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Me pareció interesante que dentro de este pie de página hiciera más referencia a lo que son las bendiciones de entrar al templo y aprender en él, y no tanto a la interpretación literal de la reedificación del templo de Jerusalén. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? Que puede que haya momentos en nuestra vida en donde necesitemos reedificar nuestra relación con el templo. En tus últimas visitas, por ejemplo, ¿has sentido rutinarias tus experiencias espirituales? El templo es un lugar de enseñanza donde el Espíritu puede mostrarnos cosas especiales para nosotros. De hecho, el templo podría llegar a ser nuestro salón de clases favorito. Aunque no llevemos una libreta o lápiz para tomar nota de lo más importante de la clase, sí llevamos un corazón abierto y un espíritu dispuesto para recibir las enseñanzas de nuestros maestros celestiales. Pero aún con lo bonito que suena todo esto, también puede pasarnos como en un salón de clases. Podemos llegar a distraernos en pensamientos propios o simplemente no disfrutar de la clase. ¿Qué podemos hacer cuando este que podría ser nuestro mejor salón de clases acaba pareciéndonos el más tedioso o hasta el más aburrido? Muy seguramente este salón de clases, que también es el templo, no necesita un cambio de maestro o de materia. Tal vez lo que realmente necesita son alumnos activos que les importe encontrar una experiencia de aprendizaje más profundo. El 4 de diciembre del 2014, la Iglesia publicó un artículo del aquel entonces presidente general de la Escuela Dominical, Tad R. Callister. El artículo se llama ¿Piensas que la escuela dominical es aburrida? En el artículo, Callister nos ayuda a reflexionar, con ayuda de unas preguntas, sobre cómo podemos llegar a ser estudiantes activos. Con una actitud de introspección, antes de que lleguemos a la conclusión de que el maestro es aburrido o está desinformado o no es tan bueno como esperábamos, nosotros como alumnos podríamos preguntarnos: ¿leí el material de la lección con anticipación? ¿Ofrecí una oración en silencio por el maestro? ¿Contribuí al participar en clase? ¿Busqué impresiones divinas y las escribí? ¿Compartí con otras personas lo que aprendí? Si de alguna manera hemos fallado en cumplir estas cosas, dice el presidente Callister, entonces también podríamos preguntarnos: ¿soy en parte la causa
para que la clase no sea tan buena como esperaba que fuera? Y si es así, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser un mejor alumno y miembro de la clase? Al reflexionar sobre estas preguntas, tal vez tu actitud cambie y nuevamente sientas que el templo puede ser tu salón de clases favorito y preferido. Otra cosa que puedes hacer es fijarte objetivos específicos para lograr una experiencia espiritual significativa dentro del templo. Pregúntate, ¿qué es lo que deseo de mi experiencia en el templo? Tal vez una respuesta sencilla que ya tengas sea ser edificado. Pero la verdad es que podemos ser edificados de muchas maneras, y el ser específicos en el cómo vamos a hacerlo nos ayudará a lograr nuestro cometido. Hay 4 cosas que podrían ser tus objetivos y me gustaría sugerirte. Primero, buscar respuestas a preguntas. Esta puede ser una gran motivación para ir a este sagrado salón de clases, así como recibir guía e inspiración. Para aclarar esto, en la Leona de octubre de 2010 se presentó un artículo del presidente Gordon B. Hinckley llamado ¿Por qué necesitamos templos? En este explica: los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son recintos sagrados donde se da respuesta a interrogantes sobre la eternidad. Al leer esto, no creas que el templo no puede darnos respuestas sobre asuntos terrenales. De hecho, la vida terrenal es parte de la eternidad. Consulta con el Señor tus planes, tus objetivos e inquietudes, incluso si tu inquietud es que no tienes una experiencia tan espiritual en el templo. Ahí también puedes plantear, en ese mismo templo, la pregunta: ¿cómo hago que mis experiencias en el templo sean mejores? 2. Recibir fortaleza. El presidente Packer, en su artículo llamado El Santo Templo de la Leona de octubre del 2010, describe lo satisfactorio que puede ser una visita al templo en busca de fortaleza. Él dice: a veces sucede que la mente se nos abruma de problemas y nos sentimos acosados por multitudes de asuntos que exigen nuestra atención inmediata, al grado de que sencillamente no podemos pensar ni ver con claridad. En el templo, parece asentarse la nube de distracción, parece levantarse la neblina y la bruma, y podemos ver lo que antes no veíamos y hallar una manera de salir de nuestras dificultades de la que hasta entonces no teníamos conocimiento. 3. Encontrar paz. En un salón de clases común puede que haya muchas distracciones o ruidos que puedan alterar nuestro espíritu. Pero dentro de las paredes de nuestro salón de clases favorito, la tranquilidad y paz que podemos sentir es indescriptible. Al tocar el templo y tener amor por él, nuestras vidas reflejarán nuestra fe. El templo trae paz a nuestras almas, no la paz que ofrecen los hombres, sino la paz que ofreció el Hijo de Dios. 4. Sentir el Espíritu. La experiencia de ir por primera vez al templo es muy significativo. Llega a ser asombroso el hecho de conocer lo que hay dentro y hasta es como una epifanía. Pero cuando vamos al templo con frecuencia, no necesariamente tenemos que buscar una experiencia tan asombrosa. El hecho de simplemente sentir paz, tranquilidad, calma y amor nos ayuda a conectar con lo divino, escuchar lo que tiene para nosotros, y eso es lo que hará de nuestra visita algo aún más especial. Ahora, si en el proceso de todo esto te toma tiempo que el templo se vuelva gozoso, mi consejo es el siguiente: vuélvete un buscador de experiencias espirituales, independientemente de dónde sean esas experiencias. No te forces por hacer que tu experiencia en el templo sea tan buena como la de los Rodríguez o la de los Fernández. Entiende que hay una diferencia entre esforzarse y forzarse. Hay miembros a quienes la música siempre les hace conectar con la divinidad, y hay otros a quienes no siempre les funciona. Hay cosas que funcionan mejor para unos que para otros. Ya sea que acabemos más sumergidos en las escrituras, discursos de la conferencia, el templo o la administración, al ser buscadores de experiencias espirituales, debemos dejar que el Espíritu nos lleve hacia donde quiera darnos esas experiencias espirituales. Al hacerlo, es cierto que no necesariamente aseguraremos que reedificaremos nuestra relación con el templo inmediatamente, pero sí lo haremos con Dios. Y a su tiempo, esa relación reedificada con Él nos llevará a su casa.
Muchas personas piensan que en el Antiguo Testamento habla un Jehová duro, que se venga y que oprime a su pueblo. Y si bien dichas observaciones tienen una buena base en la Biblia, leyendo Zacarías me di cuenta de que algunos versículos muestran lo que en realidad Dios reclamaba a su pueblo. Y hay un gran contraste con la perspectiva vengativa y bárbara. Por ejemplo, Zacarías 7, versículos del 9 al 10 dice: «Y habló Jehová de los ejércitos diciendo: Juzgad con juicio verdadero, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano». Cuando leemos palabras tan fuertes como oprimir, rara vez pensamos que se aplica a nosotros. Tal vez pensamos que para oprimir a alguien hace falta tener un látigo y espuelas. Pero aquí el Señor nos hace ver que todos podríamos tener actitudes de opresión hacia los demás. Una joven santa de los últimos días aprendió esta lección durante una clase de escuela dominical. En un correo a una amiga suya que era misionera, le escribió lo siguiente: «Esta semana en la clase de escuela dominical estábamos hablando de David y Goliat. El maestro de la clase dijo que generalmente al pensar en este relato nos inclinamos por sentirnos como David, como el bueno o la víctima de nuestra propia historia. Y es algo normal, todos tenemos Goliats en nuestras vidas, suelen ser problemas emocionales, familiares, económicos y de todo tipo». Pero entonces, el maestro nos preguntó si alguna vez nosotros habíamos sido Goliats. Fue impresionante para mí la pregunta, porque nunca había tratado de ponerme en ese lugar. Al hacer el ejercicio, dijo ella, me di cuenta que en ocasiones, sin notarlo, somos poco humildes y nos convertimos en Goliats para otras personas. Nos ponemos en ese lugar en el que nunca creíamos estar y no nos damos cuenta de cómo ni cuándo llegamos ahí. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo llegamos a oprimir a otros? El diccionario define oprimir como ejercer presión de alguien o algo sobre una cosa. En otras palabras, presionar a alguien para que diga o haga alguna cosa o se comporte de alguna manera. En la Conferencia General de abril del 2017, el presidente Uchtdorf lo explicó de la siguiente manera. Históricamente, dijo él, el temor a menudo se ha utilizado como un medio para hacer que la gente actúe. Los padres lo han usado con sus hijos, los empleadores con sus empleados y los políticos con sus votantes. Los expertos en mercadotecnia comprenden el poder del miedo y lo utilizan a menudo. Es por eso que algunas publicidades parecen contener el mensaje implícito de que si no compramos su marca de cereal para el desayuno, o nos perdemos el último videojuego o teléfono celular, corremos el riesgo de tener una vida miserable y morir solos e infelices. Esto nos hace gracia y pensamos que nunca cederíamos ante tal manipulación. Pero a veces lo hacemos. Lo que es peor, a veces usamos métodos similares para hacer que otras personas hagan lo que queremos. A menudo las personas condenan la intimidación en los demás, pero no pueden verla en sí mismas. Exigen que se cumplan sus reglas arbitrarias, pero cuando los demás no siguen esas extrañas reglas, los castigan verbal, emocional y hasta físicamente. El Señor ha dicho que cuando intentamos ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, los cielos se retiran y el Espíritu del Señor es ofendido. En nuestra cultura sud, tendemos a tener un grupo de mandamientos que priorizamos, los tenemos en una categoría distinguida y llegamos a pensar que solo el faltar a esos alejarán al espíritu. Pero la cita del presidente Uchtdorf nos muestra que incluso hay actitudes y acciones pequeñas que son suficientes para hacer el daño espiritual. Simplemente no podemos hacer la obra del Señor sin su espíritu. Y muchas veces son estas mismas pequeñas actitudes opresoras las que lo alejan de nosotros y de los demás. ¿Por qué a veces arruinamos la iglesia para los demás? Yo sé, puede sonar fuerte, pero sucede. Y en nuestra dispensación no es la primera vez que sucede. Zacarías 7:14 habla a un Israel cautivo en Babilonia para explicar su caída.
Los esparcí con torbellinos por todas las naciones que no conocían, dice Jehová, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viese, pues convirtieron en desolación el país deseable. El pueblo de Israel había recibido un país deseable, pero lo habían arruinado. Para traer esta lección a nuestra vida debemos preguntarnos qué es una cosa deseable que Dios nos da a nosotros. Como miembros de la Iglesia, una respuesta que aplicará para todos será el Evangelio. Eso es deseable. Pero viene justo nuestro problema. Esta escritura dice que convirtieron en desolación lo que era deseable. Desolar, según el diccionario, significa arruinar y destruir por completo un territorio, una superficie, un edificio, etc., de manera que no quede nada en pie. Si ese es el caso, ¿cómo desolamos el Evangelio hoy en día? Hay ocasiones en las que queremos que las cosas en la iglesia y en el hogar se hagan muy bien, y si es posible, hasta perfectas. Queremos que la noche de hogar salga perfecta, que nuestros hijos no miren el celular durante la reunión sacramental. Queremos que no haya nada que interrumpa la reverencia en la clase de escuela dominical que nosotros damos. Y nos ponemos ansiosos cuando las cosas no salen como las queremos. Lo que no notamos es que, lejos de ayudar, muchas veces esta forma de hacer las cosas daña. Para ser directos, convertimos a veces el Evangelio en algo que no se disfruta, sino que hasta duele vivirse. Pero ¿cómo llegamos a este punto? En Zacarías 7:5, Jehová le pide a Zacarías hacer una pregunta al pueblo que es clave que nosotros analicemos. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes y diles: cuando ayunabais y llorabais en el 5º y el 7º mes, estos 70 años de cautiverio, ¿acaso ayunabais para mí? Notemos que aquí el Señor reconoce que durante esos 70 años del cautiverio, el pueblo había sido fiel en sus ayunos. Cada 5º y 7º mes, sin fallar, lo llevaban a cabo. Y es digno de reconocer una fidelidad como esa. Pero aquí lo que el Señor estaba reprobando era su actitud, y hacia qué o quién miraban al obedecer sus ayunos. Incluso les pregunta: ¿ayunabais para mí? Hacernos esta pregunta es importante porque analizar nuestros motivos puede ayudarnos a entender el porqué de nuestra actitud. Por ejemplo, cuando hacemos nuestra noche de hogar y queremos que todo salga perfecto, ¿lo hacemos para el Señor o para nosotros mismos o nuestras expectativas? Mi presidente de misión continuamente nos decía que debíamos de estar preparados para lo imperfecto que saldría todo al esforzarnos por tener una familia fuerte en la iglesia. Nos contaba que al comenzar a tener hijos, sus noches de hogar se volvieron una locura. 2 hijos empezaban a pelear por acá, otro ya se quedó dormido y el bebé en tus brazos te vomitó encima justo antes de compartir tu testimonio. En definitiva, ese no parece ser el ambiente espiritual que nos gustaría tener en una lección del Evangelio. Pero la verdad, creo que refleja la realidad de muchos de nosotros. Y la lección de mi presidente era que eso estaba bien, que era justo parte de perseverar. Y he llegado a aprender que eso significa estar dispuesto a seguir adelante a la perfección en medio de circunstancias imperfectas. El problema es que en nuestras expectativas y anhelos justos pensamos que fallamos y no logramos esa noche de hogar perfecta. Y eso comienza a arruinar el Evangelio para muchos de nosotros. Ahora, es importante también notar que en nuestras expectativas no solo acabamos arruinando la iglesia y el Evangelio para nosotros, sino también la arruinamos para los demás. Por ejemplo, cuando damos una clase y los alumnos parecen no estar prestando atención y comienzan a ser irreverentes. Naturalmente nadie quiere que la reverencia se pierda en una clase de la iglesia, pero como respuesta, a veces hasta tratamos de imponerla. De esta forma, lo que imponemos hace que acabemos creando nuestra propia versión de la iglesia y nuestro servicio acaba siendo motivado por nuestras expectativas. Y para lograrlo, tratamos de sacar lo mejor de los hermanos sin darnos cuenta que en el proceso acabamos exprimiendo su fe. De alguna manera, las expectativas externas que tenemos acaban apagando el gozo de vivir el Evangelio.
El 9 de junio de 1842, en una reunión con la recién organizada Sociedad de Socorro, el presidente José Smith pareció darnos la clave para remediar este problema. Él dijo: supongamos que Jesucristo y los santos ángeles nos rechazaran por cosas pequeñas. ¿Qué sería de nosotros? Debemos ser misericordiosos y pasar por alto las cosas que no tengan importancia. En esta cita, el profeta José Smith estaba recordándole a las hermanas la importancia de ser misericordiosos y que incluso el pasar por alto algunas cosas más superficiales hará que veamos a nuestros hermanos con el verdadero potencial que tienen e incluso la forma en la que nosotros debemos ayudarles a desarrollarlo. Aún así, claro, habrá momentos en los que sintamos que no estamos ayudando a nuestro hermano, nuestro hijo o a los que ministramos. En esos momentos debemos recordar que el proceso de conversión de cada persona es único y no es algo que podamos forzar o imponer. Nuestra tarea más bien es crear el ambiente para que ese proceso pueda darse naturalmente cuando la persona lo decida. Como lo dijo el presidente Packer en su libro Lámpara de Jehová, no podemos forzar lo espiritual. Al ser misericordiosos y pacientes con nosotros y con otros, ese país desolado volverá a ser deseable, volverá a ser agradable para nuestros hermanos en la fe, para nuestra familia y hasta para nosotros. Al tener misericordia y paciencia, podremos sentir ese gozo interno de vivir el Evangelio y sabremos que el Señor aprueba la manera en la que llevamos a cabo nuestro servicio. Pero ahora, el hacer mal al prójimo no es el único mal del que debemos de cuidarnos. Interesantemente, también el estudio de esta semana nos advierte de otro error que debemos evitar. ¿Te has enojado con alguien por algo que hizo para luego darte cuenta que su intención y tal vez hasta la acción fue otra y por tanto tu enojo fue en vano? Esta semana descubrí algo que Dios aborrece y que tal vez muchos de nosotros, incluso como miembros activos, estamos cometiendo. Zacarías 8, 16 al 17 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas con verdad y con juicio de paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. La mayoría de las instrucciones de este pasaje son principios que la mayoría de nosotros tal vez vivimos con cierto grado de sencillez porque se nos enseñaron desde chicos. Procuramos no mentir y tratamos de ser justos y pacíficos. Pero esta última instrucción que leímos en el pasaje me parece fascinante. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ahora, claro que esto podría representar sentimientos como la venganza y el deseo de dañar al otro. Pero creo que hay una instrucción un poco más profunda en esta escritura. Una que como miembros de la iglesia a veces olvidamos. La lección de que al sentirnos lastimados por los actos o decisiones de otros, no debemos pensar inmediatamente el mal de dichos actos y decisiones. ¿Cómo, Braulio? ¿No debería opinar que los actos que me han dañado son malos? No, me refiero más bien a que no deberías asumir que los sentimientos o intenciones que llevaron a esos actos son malos. Permíteme explicar. En las relaciones humanas muchas veces suponemos de más, creyendo que porque hubo una acción que nos lastimó, seguro que esa era la intención de la persona. En la Leona de octubre del 2017, S. Brent Sharman, ex consejero de los servicios para la familia Sud, compartió el ejemplo de una molestia familiar que se dio en un matrimonio cuando el esposo priorizó un partido de baloncesto de la secundaria local sobre ir a cenar con su esposa. La esposa percibió esto como egoísta y hasta pudo pensar que él la estaba desplazando o menospreciando con el propósito de hacerla sentir menos importante. Sin embargo, tras hablarlo, la esposa llegó a la conclusión de que el marido no estaba tan interesado en el baloncesto como sí en mostrar interés por un jugador que había dejado de asistir a su clase de escuela dominical. La decisión de ir al partido la había herido, pero la acción no tenía el objetivo ni la intención de hacerlo.
Por otro lado, el esposo pudo haber sentido la insistencia de su esposa como algo egoísta y hasta diseñado para sabotear su diversión o incluso el trabajo de su llamamiento. Sin embargo, tal vez su conclusión cambie cuando al escuchar aprenda que poner las necesidades de otras personas siempre por delante de su matrimonio es algo que está tomando ya como costumbre. La insistencia de su esposa en que él no fuera al partido pudo haberlo puesto a él a la defensiva. Pero la verdad es que la acción no tenía un objetivo o intención malicioso. En su discurso Cómo te amo, dado en BYU el 15 de febrero del año 2000, Jeffrey R. Holland enseñó: somos demasiado propensos a pensar que nuestro compañero nos quiso hacer un daño, un mal, como quien dice. Y por estar a la defensiva o responder con celos, con demasiada frecuencia nos regocijamos cuando vemos que él se equivoca, o nos damos cuenta que él tiene la culpa. Seamos más disciplinados, dice el Elder Holland, en lo que concierne a este asunto, actuando como personas un poco más maduras. Piensen lo mejor de los demás, especialmente de los que ustedes aman. Den por sentado lo bueno y pongan en duda lo malo. Tal vez esto es a lo que Moroni se refería cuando dijo en Moroni 7:41, la caridad no piensa el mal. De modo que si estamos haciéndolo, de algún modo no tenemos tanta caridad, que es el amor puro de Cristo. Ahora, la lección tiene una última parte que de hecho la volverá memorable y tal vez eterna para nosotros. Zacarías 8:17 dice: porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Deja tú que fueran cosas alejadas de la caridad o el amor puro de Cristo. El pasaje nos dice que literalmente Jehová las aborrece. Tal vez, de hecho, pensándolo mejor, quizá las aborrece justo porque son lo opuesto a su amor, a su naturaleza y a su carácter. De modo que la lección de Zacarías se vuelve sumamente clara. Jehová aborrece que pensemos el mal porque es opuesto a lo que Cristo es y representa. Para todos aquellos que sentimos que simplemente hemos caído de la gracia de Dios, el libro de Zacarías incluye una lección que me pareció genial. En Zacarías 1:17, el Señor le manda al profeta proclamar al pueblo las siguientes palabras. Así dice Jehová de los ejércitos: aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. ¿Notas eso? De nuevo escogerá a su ciudad, a su pueblo, a su gente. ¿No es fascinante el mensaje que manda el Señor por medio de sus profetas a los descarriados? ¡Hey! Aún hay consolación para ti y aún puedes ser escogido. Pero si este es el mensaje de Dios, ¿por qué continuamente sentimos lo opuesto? ¿Por qué sentimos que no merecemos ese consuelo o que no podemos ser escogidos de nuevo? La razón es sencilla. Nuestra doctrina enseña que la tarea de aquel que es llamado diablo es justamente hacer que no confíes en Dios ni en su bondad y misericordia. Pero ¿cómo logra hacerlo si sabemos que la bondad y la misericordia de Dios son inmensas? El libro de Zacarías también nos da una respuesta perfecta. En Zacarías 3 se despliega una visión que muestra a Josué, el sumo sacerdote, vestido con vestimentas sucias y a Satanás a su mano derecha para acusarle. La escritura, interesantemente, indica que Satanás estaba ahí con un propósito en particular: acusar a Josué. Nota lo interesante de esto. No estaba ahí para tentarlo, ni para hacer que rompiera algún convenio o promesa. Estaba ahí para acusarlo. La representación de la obra de este ser maligno no podría ser mejor. Y es aquí donde creo que muchos no entendemos la obra del adversario, aún siendo miembros de la iglesia de muchos años. Mira, muchos reconocen el poder y peligro que constituye la habilidad que tiene Satanás de tentar. Pero la verdad, creo que deberíamos estar más preocupados por su habilidad para acusar.
su habilidad de señalarte con el dedo y hacerte sentir sucio y despreciable. Piénsalo un momento. Una trampa es solo efectiva si logra que no salgas de ahí. No sirve de nada si logra hacerte caer, pero te logras levantar inmediatamente. Las buenas trampas son aquellas de las que es imposible salir. De modo que las grandes trampas que se tenderán en nuestra vida no consisten solo en hacernos caer, sino en asegurarse de que no nos levantemos de nuevo. Esa es la trampa. Y el acusar, señalar y menospreciar son herramientas clave en el arsenal de este enemigo de tu alma. Si eso funciona para hacerte creer que el amor, bondad o misericordia de Dios no son para ti, entonces déjame decirte que caíste en la trampa y estás atrapado o atrapada en ella. Ahora, contrasta esto con lo que hace el Salvador por medio de su ángel ante la suciedad de los vestidos de Josué. El pasaje nos dice que le quitaron las ropas sucias y les dieron ropas puras. Pero eso no se queda ahí. Zacarías 3:7 dice: Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares lo que he encomendado, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. El Señor no solo limpia a Josué, sino que le ofrece una segunda oportunidad, de esas que el adversario quiere hacernos pensar que no merecemos. Y en el acto, el Salvador le ofrece la posibilidad de llegar a ser gobernante de su casa. La Escritura termina diciendo: entre estos te daré lugar. Esa es la promesa del Señor para todos los descarriados. Pero Braulio, la Escritura también dice: si andas en mis caminos y si guardas lo que te mandé, y es justo ahí donde tengo problemas. No logro hacerlo plenamente. Bueno, en ese respecto, el estudio de esta semana también nos da un mensaje bellísimo. En Ageo 2, 18 al 19, el Señor le habla al pueblo de Israel diciendo: Meditad, pues, en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento en el templo de Jehová. Meditad en vuestro corazón. ¿No está aún la semilla en el granero? Todavía no han dado fruta, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo. Mas desde este día daré bendición. Espera un segundo. ¿Notaste eso? Todavía no hay fruto, y aún así el Señor dice: desde este día daré bendición. ¿Te das cuenta? El Señor ocupa la ilustración de los frutos para explicar que incluso, aunque no hayamos dado el fruto esperado todavía, Él sí comienza a bendecirnos. Tal vez dentro de esas bendiciones, la primera que deberíamos aprender a reconocer y aceptar es su aprobación. Claro que esto no significa que podemos no hacer nada y ya. De hecho, el Señor abre la Escritura con una referencia temporal muy específica. Él dice: hoy, 24 del 9º mes. Hasta la fecha les da y todo. Hoy, comienza hoy y entonces irá bien. No importa que no des el fruto esperado todavía. Empieza hoy y con eso basta. Pero Braulio, no solo no hay fruto, parece que la planta ni siquiera ha crecido. Bueno, entonces hay que poner más atención a la Escritura de Ageo que dice: ¿no está aún la semilla en el granero? Jehová le dice al pueblo de Israel: no importa que la semilla aún esté en el granero. Aún así, si comienzas a dar los primeros pasos, podemos trabajar con eso. Aunque todavía ni siquiera esté tan sembrada la semilla. Si decidimos empezar hoy, podemos ser escogidos de nuevo.
Si no escuchamos a quien trata de hacernos menos acusándonos, podemos avanzar para tener un lugar en la casa y reino de Dios. Y si avanzas hoy, aun cuando sea poco, aun cuando el fruto no esté, ni la semilla esté totalmente sembrada, Dios te bendecirá, te acompañará y empezará a sanarte desde hoy. En Ageo 2:3, pareciera que el Señor está leyendo los pensamientos del pueblo de Israel. A medida que retoman ellos la reconstrucción del templo, parecen no estar satisfechos con lo que están viendo. El Señor les pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? La razón de estas preguntas podemos encontrarla tal vez en el relato de Esdras, cuando el Señor dio por primera vez la indicación de que se reconstruyera el templo después de volver del exilio en Babilonia. Este relato en Esdras 3:12 dice que muchos de los sacerdotes y de los levitas ancianos ya, y de los jefes de las casas paternas que habían visto la primera casa, al ver echar los cimientos de esta segunda casa, lloraban en alta voz. Al parecer, el templo que estaba siendo construido esta vez no se comparaba con lo que los ancianos y sacerdotes habían visto anteriormente: el majestuoso templo de Salomón. Esta pudo haber sido una de las razones por las cuales, con el paso del tiempo, el pueblo desatendió la reconstrucción del templo. Mira, este templo no va a ser lo suficientemente bueno. Mejor me enfoco en otros asuntos que sí tienen pinta de que salgan bien. Y creo que esto es algo que a nosotros nos pasa todo el tiempo. Nosotros tenemos algo que amamos, valoramos y disfrutamos mucho. Puede ser un trabajo, una relación, sea de noviazgo o de matrimonio. Pero de repente, eso que nos gustaba tanto se termina. Nos lo arrebatan. Y duele tener que dejarlo porque lo amábamos. Lo amamos. Después de ello, viene una nueva oportunidad, nuevo trabajo o nuevas personas. Pero ese sentimiento de pérdida, en lugar de desaparecer, crece. Puede ser que lo que está por delante no llene tus expectativas, que todo parezca avanzar demasiado lento o simplemente extrañas la comodidad de lo que ya tenías. Esto llega a ser un problema, porque en vez de disfrutar lo que está ante nosotros, nos ponemos a llorar como los sacerdotes y los ancianos y llegamos a desear abandonar este nuevo futuro que Dios nos ofrece. El error de los sacerdotes israelitas al reedificar el templo es uno que hemos visto antes en las Escrituras, con la esposa de Lot, cuyo error fue no solo mirar atrás, sino querer volver atrás. Como lo explicó el Elder Holland en su discurso Lo mejor aún está por venir, su apego al pasado tuvo en ella una influencia mayor que su confianza en el futuro. La palabra clave aquí es confianza. Dios necesita que confiemos en lo que está por venir. El apego hacia el pasado tiende a traer inconformidad y amargura. Pero la fe que ve al futuro tendrá satisfacción y esperanza. Con el fin de ayudar al pueblo a comprender esto mientras reedificaban el templo, el Señor les promete en Ageo 2:9: la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, y daré paz en este lugar. El Señor en esa escritura los invitó a dejar el pasado atrás y ver con fe hacia adelante. Si nos quedamos atrapados en lo que fue, nunca daremos los pasos
hacia lo que puede ser. Lo bello de este pasaje es aprender que cada vez que sintamos miedo de avanzar, Él está ahí para prometer que nos dará paz en este nuevo lugar y circunstancia en nuestra vida. Él no nos deja con los temores y corta visión espiritual que todos a veces tenemos, sino que nos infunde un sentimiento de confianza y paz de que la gloria, esta vez, será mayor que la que habíamos experimentado anteriormente. Y lo genial es que todo lo que Él requiere para hacer ese milagro en tu vida es fe. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.